Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, Kuma Sum Laude en esto del idioma guaraní es nuestro primer invitado, David Galeano Olivera. Lo recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Un placer compartir contigo. Qué lindo es escuchar, qué lindo es escuchar, o qué linda es escuchar la voz tuya. Muchas gracias. Realmente es penetrante, es espectacular esa voz. Muchas gracias. Te habrán dicho muchas veces. Y sí. Pero sobre todas las cosas, yo estoy muy contento porque se hizo costumbre que en cada celebración del Día del Idioma Guaraní yo tenga este privilegio de compartir contigo este valioso, importante espacio para hablar del guaraní, hablar de lo nuestro. Nosotros gracias, realmente, Bruno. muchas gracias. Nosotros estamos agradecidos a la presencia tuya, querido. Te tuteo. Sí, Creo que vos sos un par de años mayor que yo, no sé yo. No sé. Pero por ahí soy yo mayor que vos. Pero David Galeano Olivera es un excepcional ser humano y además un profesional de quilates, ya lo dije así, a buen entendedor, pocas palabras, lingüista, antropólogo, filólogo, educador, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Paraguay. Así que bienvenido, David Galeano Olivera. Hoy es el idioma, ¿cómo se llama? El día del idioma guaraní, que es el idioma que nos caracteriza, y nadie debe de avergonzarse de hablar guaraní y de que este sea nuestro idioma, al contrario, ¿verdad? Hay que catapultarlo cada día más en favor de nuestra identidad, de nuestros modos, usos y costumbres, de nuestras tradiciones, de todo lo que significa la paraguayidad. El Día del Idioma Guaraní se celebra cada 25 de agosto. Hoy es 25 de agosto. Se va este octavo mes como en un abrir y cerrar de ojos impresionantemente. Hoy es 25 de agosto y es el Día del Idioma Guaraní en conmemoración a la promulgación de la Constitución Nacional del Paraguay de 1967, la cual por primera vez en la historia, en 1967, otorgó al idioma guaraní el rango de lengua nacional, dándole así un estatus legal y reconociendo su importancia para la identidad paraguaya. Desde 1967, en la era de Alfredo Stroessner, eso también hay que remarcar, este reconocimiento fue un hito crucial para la preservación y promoción de esta lengua. A través de esa constitución, reiteramos, de 1967, se le otorga al idioma guaraní el rango de lengua nacional o de lengua oficial y de la República del Paraguay, reconociendo su importancia para la identidad nuestra. Dos lenguas oficiales tenemos, el español y el guaraní. Creo que somos uno de los pocos países que tienen dos lenguas oficiales. Efectivamente, en el caso de América prácticamente tenemos la exclusividad. Sin embargo, el caso de Canadá, que también es bilingüe, inglés, francés, ¿verdad? Claro. Pero en cuanto a tener una lengua nativa, el Paraguay es un caso único, ¿verdad? Acá tenemos la oficialidad del guaraní, el castellano del guaraní. Y sobre todo lo que mencionabas, Bruno, una historia muy complicada, sobre todo cuando ya a partir de la posguerra del 70 se instala un tiempo muy difícil donde se llevaron adelante todo tipo de prácticas para, hablando mal y pronto y rápido, proscribir y eliminar al guaraní. Bueno, entonces eso incluyó castigos físicos
que ninguna otra lengua o hablante de otras lenguas del mundo llegó a padecer. Por lo menos hemos conversado con tanta gente en el mundo y siempre la cuestión ha sido de preguntarnos a nosotros si por qué ocurrió eso. Y bueno, y les íbamos explicando que la intención fue definitivamente eliminar al guaraní, era eliminar íntegramente al Paraguay, ¿verdad? En el tiempo de la guerra del 70. De la guerra del 70. Y un dato importante, antes del inicio de la guerra, uno de los voceros fuertes de la Triple Alianza, que fue Bartolomé Mitre, él decía, y eso está en los documentos, que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní, que siempre fue el factor de cohesión, el elemento de unidad. Bueno, y terminó la guerra con un 10% de sobrevivientes en el Paraguay, y ese 10% otra vez se multiplicó a través de la labor de la mujer, y esas mujeres que quedaron eran guaraní hablantes, volvieron a educar y convivir con sus hijos en guaraní, pese a que se instalaron todo tipo de castigos y sanciones. Entonces, llegar a lo que ocurrió en 1967, de otorgarle entonces ese rango de lengua nacional, constituyó un hito valioso, porque todo ese tiempo de negación, por primera vez allí se daba un espacio de reconocimiento legal, constitucional. Y bueno, y luego se dio el siguiente salto en 1992, donde definitivamente se hace del guaraní lengua oficial. Primero fue lengua nacional, y ya a partir del 1992, el rango de lengua oficial junto al castellano. O sea que hay diferencia entre la lengua nacional y la lengua oficial. Claro, la lengua oficial es la lengua de uso, por ejemplo, en las instituciones del Estado. Y la Constitución del 67 se declaraba al guaraní y al castellano como idiomas nacionales, pero de idioma oficial fue el español, el castellano. Y esa situación fue superada en 1992, cuando finalmente también al guaraní se le otorga el mismo rango de tratamiento igualitario. Y es lo que hoy día venimos trabajando, ¿verdad? Bueno, yo no tuve la suerte, lamentablemente, de ser educado con el guaraní como lengua nacional o lengua oficial después, ¿verdad? Pero lengua nacional en mi época de estudiante, porque hasta era prohibido hablar el guaraní en los colegios, ¿verdad? Hasta que después cambió la cosa a 360 grados. Pero ya no tuvimos la suerte y como se sabe, aquellos que vamos siendo inculcados en la primaria y secundaria con lo que sea en cuanto a formación, bueno, ahí uno percibe el basamento de todo, pero lamentablemente después yo no me dediqué, me hubiera dedicado seguramente, así como hay muchos contémporos y muchos que también se lanzaron a la política, que forzosamente tuvieron que aprender, forzosamente digo, porque era una obligación, si querían atraer adeptos, de estar vinculado con el guaraní. Y hay mucha gente que de grande aprendió el guaraní y habla perfectamente también, ¿verdad? A pesar de ser un idioma muy difícil, no fácil digamos, de masticar sus palabras y ese tipo de cosas, porque uno, si ya nació en un mundo así familiar, obviamente eso es mucho más fácil, sin tener que estar pendiente de que se le enseñe, ¿no?, en la escuela o en el colegio. Uno ya está con el idioma naciendo, digamos, ¿verdad? Está vinculado con el idioma. Pero en el caso nuestro, lamentablemente, en el caso mío, lamentablemente no tuve esa suerte, pero sí aprendí otros idiomas que también son valiosos, ¿verdad? Pero hubiera querido, y más si defiendo acérrimamente a mi país, siempre hubiera querido aprender algo, por lo menos un basamento comunicacional mínimo en guaraní, porque es importantísimo. Nosotros teníamos inclusive un funcionario, hablo de la época de mis padres, que solamente hablaba guaraní, y antes inclusive, en la época de mis abuelos, había un señor que cuidaba una quinta, un establecimiento, y solamente hablaba en guaraní. Y sí, mi
mis abuelas hablaban en guaraní, mi madre también aprendió a hablar guaraní, ¿verdad? Pero se comunicaba en guaraní perfectamente, hablaba y entendía. Mi papá hablaba mucho más, incluso hizo libros Sí. con denominaciones en guaraní, traducciones en guaraní. Mi padre se abocó a eso que yo estaba pintando antes, ¿verdad? Que yo hubiera querido, pero en fin. Pero ahora es una representatividad espectacular saber hablar y manifestarnos en guaraní. A la orden del día está el idioma y a la par que el español, ¿verdad? O sea que, es más, hace poco hubo un hecho ahí en el Parlamento donde una señora, diputada o senadora, no recuerdo, que venía del norte, como que se expresó en guaraní, se expresó en un español mal hablado, y todo el mundo se mofó de ella. Y yo después dije acá, ¿y cómo si el guaraní es también lengua oficial? Porque ella no habló en guaraní ahí en el Parlamento directamente. Así mismo. Así como alguna vez hizo, ¿cómo que se llama? Y le dejó con la boca abierta a los argentinos este paraguayo Cecilio Báez, creo que fue, que empezó a hablar en español y dio una disertación y mencionó a Shakespeare, y todo el mundo se mató de risa ahí, allá en Buenos Aires, ¿verdad? Sí. En un panel entre gente muy elevada socialmente. Y ustedes se ríen porque yo pronuncié Shakespeare, así como se pronuncia en español este apellido anglosajón. Bueno, perfectamente. A partir de ahí empezó a hacer hasta el final esa misma ponencia en inglés cerrado y les dejó hablando con la boca abierta. Con la boca abierta. Bueno, Virina Villanueva es esta diputada de Concepción, creo que sigue siendo diputada. Sí. Virina Villanueva, y yo mismo acá cuando la entrevisté le dije, ¿por qué vos no hablaste en guaraní? Y ahí le ibas a cerrar la boca a todos, e inclusive ibas a poder decir más cosas que te nacían de adentro mismo. En fin, pero yo quisiera escuchar aquí y ya cerrar mi buzón, porque quiero escuchar aquí a David Galeano Olivera, que es nuestro invitado de lujo en este día del idioma guaraní. ¿Cómo está el guaraní hoy y cómo están los avances hacia el guaraní en el sentido, en los términos, digamos, oficiales de la República? Sería una consulta primera. Sí, con mucho gusto, Bruno. El guaraní hoy está posesionado de una manera muy interesante, muy importante, con respecto a lo que mencionaba anteriormente. Un tiempo oscuro, hoy tenemos una claridad muy notoria y vemos hoy el guaraní en las instituciones educativas, como todo, con luces y sombras, pero es un paso importante. Estamos hablando de la incorporación del guaraní oficialmente a la educación en 1994, 31 años nada más, y estamos hablando de más de 200 años de castellano. Y igual escuchamos a la gente... Perdón, 94, ¿te refería a la Constitución última? La Constitución es de 1992 y la enseñanza del guaraní, dentro de lo que llamamos la reforma educativa del 94. Y de allí a esta parte, los niños fueron aprendiendo y han llegado inclusive ya al nivel terciario, al nivel universitario, y es donde se puede percibir algo interesante, Bruno. Probablemente entre la gente que nos ve, que nos escucha, una parte, siempre que tenga un poco más de 35 o 40 años, normalmente tiene dificultades, tienen los padres dificultades, hay veces para compartir, para asesorar a sus hijos, porque lo primero que sale es, yo no estudié, yo no conozco, claro. Esto es difícil, ¿por qué luego dan guaraní? Bueno, y sin embargo, al mencionarte este periodo de 31 años, hoy ya podemos ver una generación hasta más o menos 35 años, donde hoy estos que ya padres domina exactamente la lengua, ya se sientan y le dicen vamos a leer, bueno, es la diferencia. Estamos hablando por eso de un proceso que va a llevar todavía un tiempo más en el hecho de afianzarse, pero está presente. Lo mismo en el ámbito universitario, un abogado, un médico, un ingeniero,
gente de todas las profesiones que hoy en día están estudiando guaraní. Insisto mucho, estamos en una etapa intermedia, creo que un poco más avanzada hacia adelante. Y lo otro, sorprendente, ¿verdad? Enseñado en grandes universidades de América y del mundo. Sí. Acá tenemos el caso de nuestros vecinos argentinos en la UBA, en la Universidad Nacional de Rosario, últimamente la Universidad Nacional de Jujuy, en el Brasil la USP de San Paulo, Sí. la UNILA que está acá en la frontera, la Universidad Dourados, son universidades importantes, solamente a modo de ejemplo, porque son más que están desarrollando cátedras de guaraní. Bolivia tiene al guaraní como el tercer idioma nativo. Tercer idioma nativo más hablado. Después del aymara, del quechua, ya está el guaraní. Y lo que allí ellos llaman departamentos, así como los nuestros, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, son guaraní hablantes. Sí. Bueno, entonces, mirando más arriba, hoy tenemos cátedras de guaraní en los Estados Unidos, en España, en Francia, en la Universidad de París, y el caso, por ejemplo, de Alemania, donde inclusive un hecho histórico, Bruno, la incorporación del guaraní a Internet por parte del profesor Wolf Lustig, profesor de la Universidad de Mainz, quien en 1995 alojó al guaraní en Internet. Sí. Es más, él le puso el nombre, sí, le puso el nombre a Internet en guaraní, él, allá en Alemania. En Alemania. ¿Y cómo es allí Internet en guaraní? Claro, él comparó a Internet en ese tiempo, 1995, con una telaraña y le puso el nombre de ñandutí. Sí, claro. Entonces cada vez que nosotros queremos entrar a Internet decimos, ¿qué ñandutí? Pues, entremos a Internet. Bueno, y Wolf Lustig es el responsable. Wolf Lustig. Wolf Lustig. Sí. O podemos poner directamente allí una página que él tiene. ¿Vos sabés lo que quiere decir Lustig? Ahí está. No. Lustig, ¿qué quiere decir? Alegre. Ajá. En alemán. Qué interesante. Por eso. Wolf. Ahí está. Wolf Lustig. Y este es esta es la persona, un gran docente destacado, ahora jubilado en este momento, pero llevó adelante una labor, si se quiere, ciclópea. Llevó de acá a destacados profesores de guaraní a dar cátedras de guaraní en Alemania. Y gracias a ellos, inclusive acá se llegó a desarrollar un proyecto muy importante conocido como Atlas Lingüístico Guaraní, donde ellos vinieron acá, relevaron información, hicieron un inventario del guaraní hablado en Paraguay, en Argentina y en el Brasil. Y hoy tenemos un documento valiosísimo que refleja la realidad. Y sobre todo, también el otro dato importante. Nosotros, de acuerdo al último censo, somos más o menos 6.109.000 personas. Y el dato que tenemos, la precisión dice que el 80% del Paraguay habla y entiende guaraní. Y el 40% solamente se comunica en guaraní. La población guaraní hablante. Sí. Y eso estaba atendiendo cuando decías los profesionales están estudiando guaraní, porque hay casos jurídicos donde viene el pobre señor afectado y habla solamente en guaraní, transmite solamente lo que su sentir en guaraní. Entonces el profesional tiene que ponerse a la altura para entender, para comprender, para darle a conocer después los resultados jurídicos, digamos. Y al respecto, inclusive hoy en la Corte Suprema de Justicia está la matrícula de traductores públicos, que la Corte dispone de una serie de profesionales que a los jueces o a los fiscales pueden asistir y hacer de traductores. Entonces, así como estabas diciendo, se sienta un encausado, sea quien sea, y el traductor a indicación del juez pregúntele su nombre, y él tiene que decir esa banderera, y el otro responde serera fulano, y le vuelve a traducir ¿de dónde es? De Biomo Guales, hacia tal parte Guá, y le dice pregúntele si él asesinó a fulano, eres por Oyucacuri, o eres Yucá fulano. Bueno, y allí viene ese proceso fantástico en este momento, y sobre todas las cosas, Bruno, importante porque preserva los derechos humanos de la gente. Por un dato importante, nosotros tenemos una serie de anécdotas
por llamarle de alguna manera, porque no son nada agradables, de gente que fue a parar a la cárcel por no haber dicho lo que dijo. Claro. Es decir, en guaraní dijo, si anda Yucay, el que hizo asentó eso en castellano, sí, yo maté y se fue a parar adentro. Simple ejemplo, ¿verdad? Y eso es exactamente... O sea que hubo casos así. Hubo, y varios casos se dieron de esa naturaleza. Bueno, y acá me está poniendo, digamos, Emanuel, algo que sería interesante que acá el profesor David Galeano Olivera nos traduzca, digamos, o nos dé a conocer. ¿Por qué las ciudades llevan nombres en guaraní? ¿Qué significan en español? Por ejemplo, Tobatí, Cacupé, Carapeguá, Peribebú, Paraguarí, Pacaraí, que a veces se escribe con K de kilos, me parece, Cazapá, Ñembucú, en fin. Y bueno, una cuestión básica allí es que muchos de estos lugares, ya antes de la llegada de los conquistadores, fueron nominados por los propios nativos, ¿verdad? Acá tenemos un caso que hoy conocemos con el nombre de Luque, y Luque anteriormente, increíblemente, tenía el nombre de Yuquití. Yuquí es la sal y Tí el lugar donde abunda. Y el arroyo que hoy separa al Luque de Areguá se llama Yuquirí. Yuquí y agua o curso de agua salino. Notablemente llegaron después los conquistadores, le cambiaron el nombre por Luque, y sin embargo hoy tenemos un río que se llama Salado. ¿Y qué es lo que eso refleja? Que ese territorio de Luque, inclusive Areguá, una parte de Capiatá, es zona salina. En Capiatá hay una compañía que se llama Costas Salinares hoy, y se refiere al suelo salino, que ya los indígenas sabían que el sitio era salino, simplemente una referencia. Y en el primer caso, Tomatí es un tipo de arcilla, la arcilla blanca, que después dio el nombre a una ciudad. Algunos traducen Tobá de cara y Tí de nariz, cara-nariz, pero en realidad se refiere a un tipo de arcilla. Hay dos tipos de arcilla. Tí es nariz. Tí es nariz, sí. Y hay dos tipos de arcilla. Una que se conoce con el nombre de ñañú, que es la arcilla negra, que es la que se usa en muchos casos para hacer todo tipo de obras elementos y cerámicas. Sí. Y la otra es la que se conoce con el nombre de tomatí. Allí concretamente es un tipo de piedra, ¿verdad? Blanquecina, ¿verdad? Que dice que esas tienen que ser expuestas al sol o al calor para que se endurezcan. Para que se sequen. Se sequen, ¿verdad? El caso de Caacupé viene de Caá, monte, ¿verdad? No solamente Caá es hierba, sino que también se refiere a todo bosques, montes. De allí también viene Caaguazú, el gran monte, lo que hoy en día los biólogos llaman el bosque atlántico. Es el Caaguazú, ¿verdad? Una gran selva. El Guazú es enorme. Y en este caso Caacupé, Cupé es por detrás del monte. Sería la traducción detrás del monte de las hierbas sería. Sí, o sea, detrás del monte. Bueno, allí pero en esa zona hay yerbales. No, es lo que te decía. En este caso se refiere a toda vegetación, monte, todo. Sí. Y específicamente ya después vamos a ver que el Caá es la hierba. Específicamente la hierba mata. Aparte. El caso de Carapeguá también se refiere básicamente, la gente suele decir el país de los chiquitos, de Carapé y Guá, ¿verdad? Pero en realidad siempre siguiendo la lógica del guaraní. Cará vamos a encontrar muchas partes, Cará, Guatá, Cará, Guataí, Cará, Peguá, ¿verdad? Y Cará es el nombre de es como una especie de planta. Y P significa algo achatado, y Guá, ¿verdad? Del lugar. El guaraní pues tiene esta característica, Bruno, que observa el medio, y aquello que más abunda es lo que él va a usar para nominar el lugar. Por ejemplo, hay muchas plantas de embocallá, de cocotero, y va a decir embocallatí, ¿verdad? Claro. Bueno, o te va a decir aguaití, el aguaí, que todos conocemos, inclusive hay gente que consume conservas, dulces de aguaí. Muy rico eso. Sí, y tí siempre es conjunto, o lugar donde abunda algo. O uno puede decir, por ejemplo, en cualquiera de estos casos, vamos a encontrar que la gente mandi o tí, pacobatí, siempre tí al final es conjunto. Bueno, en este caso nos referíamos allí al tema de nominarle ahora a Piribebí. Sí. Pirí es un tipo de paja, ¿verdad? Que el famoso pirí. Exacto, que uno frecuentemente el que va, hay veces para la festividad Cacupé, compra. Lleva su pirí. Lleva su pirí, le venden allí, compra. Allá. Bueno, y pirí bebuí.
Bebuy es un tipo de paja liviana, ¿verdad? La gente también traduce como una especie de que le da piní, dice la gente. Sí. Y bebuy es como que... Tengo pirí. Exactamente, pero en realidad, siguiendo siempre la lógica del guaraní, es nominar los lugares. En esa zona vamos a encontrar Pirí, Bebuy, Pirí, Piriyú. Bueno, hoy decimos Pirayú. Y notablemente en Pirayú existen familias de apellido Piriyú. Y lo que ocurrió acá fue lo que se llama una degradación fonética. Como nunca se escribió y se fue pronunciando y pronunciando mal, eso fue quedando. Y en el caso acá concretamente sería eso, un tipo de paja liviana al que se refiere que abundaba en el lugar. Pero insisto mucho, la otra versión de la gente es un poco más romántica y tampoco deja de ser interesante. Lo de Pará siempre es el nombre del mar. Y tenemos en Paraguay, Paragua, y lo correcto es Paraguay. Que la gente hasta hoy dice Jata Paraguay, pues, cuando viene a Asunción. Resulta que la U no existe en el castellano, tampoco existe en el portugués. Y no olvidemos que los que vinieron y escribieron e intentaron pronunciar fueron los conquistadores, los colonizadores en su momento. Y no les salió nunca ni Paraguay o Uruguay, y que era Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar, es el río donde abundan esa variedad de caracoles. Sí, y entonces quedó en qué cosa, al no poder pronunciar Paraguay quedó en Paraguay y Uruguay quedó en Uruguay, por los nombres de lugares. Y entonces allí Pará es mar, Uá es de, Irí se calcula que es siempre el agua de algún enorme mar que existió allí. Si vos observás el entorno de lo que es Paraguarí o Piribebuy, te vas a encontrar con alturas, y se dice que siempre en las partes bajas es donde llegó a existir ese antiguo mar que luego desapareció. Qué espectacular lo que nos está diciendo acá el profesor Tenemos David Galeano Olivera. Sí, y hablando del Uruguay, hoy se cumple el bicentenario de la República Oriental del Uruguay. Felicidades. Así que hoy es así que a todos los hermanos uruguayos, hay Muy bien, muchos aplausos. uruguayos acá en Asunción, en Paraguay. Felicidades por estos 200 años de independencia que celebra nuestro querido hermano país, digamos, la República Oriental del Uruguay. Que también tiene otros nombres, por ejemplo Tacuarembó, Tacuarembó, que es una ciudad famosa. Sí, famosa. Y Tacuá es la Tacuara. Y Irembó en realidad, más allá de que la gente normalmente utiliza y se le da un sentido hasta despectivo, grosero, Irembó es toda prominencia, toda prominencia. Hay una tacuara que tenía una especie de prominencia que una vez madurado emergía. Bueno, y esa variedad es la que se conoce con ese nombre, ¿verdad? Muchos otros lugares. Hay en esa zona. Claro, de allí que quedó inclusive el nombre por la misma razón que decíamos. Miraron, fue un territorio guaraní. Hasta hoy inclusive hay una comunidad guaraní, indígenas, nativos, que siguen viviendo en el Uruguay. Hay una calle en Montevideo que se llama, se llama II. II. Allí está. II. Allí está. Y exactamente. II. Es una palabra. Ellos no saben pronunciar la U. Sí, por esa razón que explicamos. I nomás. I. Así mismo. Por la razón que explicábamos, nosotros, insisto, vamos a encontrar una, pero muy importante cantidad. San Martín nació en Yapeyú, y Yapeyú es Iapeyú. I es agua, Apé es superficie y Yu es dorado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque agua dorada. Y allí le dicen ellos ahora laguna dorada. ¿Y por qué? Porque hay un tipo de camalotes que tienen ese color que cuando uno mira, sobre todo en la puesta del sol, da la impresión de que aquello brilla, tiene un color dorado, color oro. Y de allí quedó el nombre. Siempre es una cuestión visual. El que escucha un nombre tiene que ver eso reflejado. Probablemente hoy, si se llama Embocayatí, ya no hay plantas de Embocayá. En el momento en que le pusieron el nombre, habían plantas de Embocayá. Claro. ¿Sí? Y la famosa, este término Caribe, Sí. Caraíbe. Hasta ahí llegaron los guaraníes. Claro, es el gran territorio. Incluso, Bruno, cerca, digamos en el borde, lo que hoy en día, paralelo al costado de Venezuela, tenemos un país que conocemos con el nombre de Guayana hoy. La expresión correcta es Guayaná. Vas a encontrar en Guayá, Aná es pariente. Sí. Y allí quedó la forma reducida de eso. Hoy le llamamos a una criatura Anaí,
y es Anaí, es el más pequeño, el Benjamín o Benjamina de la casa. ¿Sí? Y lo contrario a Guayaná es Guayaquí, que es el nombre que tiene una comunidad indígena. Qui quiere decir extraño y Aná quiere decir pariente. Podemos empezar, se dice siempre a una persona que se enamora, dice Oñemboquí. ¿Qué quiere decir? Que tiene una relación con un extraño, que en algún momento puede pasar a ser tu Aná, puede pasar a ser parte de la familia. Y ese tipo de reflexiones nosotros vamos a encontrar en el caso que mencionabas, ya el Caribe, no perdamos de vista, el estadio más grande del mundo tiene nombre en guaraní, Maracaná, es el nombre de un loro. Y acá en Paraguay hay muchos lugares. Quiero recordarle a un personaje muy conocido que es Alder Alcides, es de Maracaná. Sí, Alder Alcides. Sí, de Canindeyú. En Canindeyú existe un lugar que se llama Maracaná, es una ciudad, es un distrito. Y existen, por ejemplo, compañías, tipo barrios, se llama, por ejemplo, Maracanaí. Son loros, ¿verdad? El nombre, por ejemplo, del centro digamos, de desarrollo de toda la política brasileña es Itamanatí. Pero al fijarse ustedes, quedó la escritura original y es con una Y al final. Y ti es ti. Por la razón que dijimos, al no poder pronunciar ti, quedó en ti. Y es Itá. Itá es la piedra. Maná es lo irregular. Piedras irregulares. Y ti, el lugar donde abundan las piedras irregulares. O uno dice el famoso autódromo de Yacarepaguá. Yacareo, traducido sería más o menos, claro, sería como el cocodrilo. De la Fórmula 1, sí. Y la terminación Paguá es una variedad. Así como uno dice Yacarejú, Yacareovero, está el Yacarepaguá. Y no es otra cosa que una palabra en guaraní. De eso nosotros... Y bueno, y también ahí la gente de Río de Janeiro, ¿cómo que se llama? Carioca. Sí, la misma cosa, Carió. Sí. Y vamos a encontrar Ipanema. Acá nosotros tenemos Ipané. No es Ipanema allá, pero es el Ipané nuestro, ¿verdad? Claro. Y claro, Ipané significa a lo turbio. Por ejemplo, el agua turbia. Sí. Acá, antes de llegar a Ipané, existe un lugar que todos seguramente conocemos, se llama Itoronó. Sí. Dice que el río golpea tan fuertemente porque hay una especie de curva y allí como que las partículas de tierra comienzan a moverse y le dan un color rojizo al agua. Y eso es lo que se llama Ipané, el agua turbia, el agua rojiza. Y eso es el mismo fenómeno en el Brasil. Solamente que los brasileños le agregan siempre más a todo eso. Y es una palabra guaraní. O por ejemplo, hoy decimos Curitiba y viene la palabra Curií. Curií es una planta, un árbol. Y el lugar donde abunda esa planta, esa variedad de plantas. O sea que el guaraní tuvo mucha fuerza en toda esta parte de América. Impresionante. De hecho, otro dato histórico, cuando acá llegaron los colonizadores y entre ellos los misioneros, jesuitas, franciscanos, mercedarios, etcétera, ellos intentaron catequizar en castellano. Y cuando no pudieron, hablando mal y pronto, pidieron socorro a la corona. Y de allá vino la orden de elegir ellos acá la lengua más hablada y utilizar esa lengua para catequizar. Y se dio un raro fenómeno, donde no fue la lengua del conquistador la que se impuso, finalmente fue la lengua del conquistado. ¿Y cuál fue? Sí, porque históricamente se conoce como lengua general. Los brasileños le dicen lengua giral, y es el guaraní. Y se catequizó en guaraní, ¿verdad? Entonces, todo eso muestra que una gran parte, y mencionándote ahora en este momento, somos el epicentro del Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay son territorios guaraní. Lo que hoy es para nosotros el Mercosur, históricamente siempre fue la región guaranítica. Qué interesante, qué interesante. Y como lenguas así como las que estuvieron ahí con sus ancestros, hablo de los peruanos o los mexicanos, o los del norte, sí, ¿verdad? Ecuador, Colombia, Venezuela. ¿Por qué y Chile también? ¿Por qué esos países no tuvieron ancestralmente la fortaleza que sí los nuestros a través del guaraní? Una cuestión sorprendente, Bruno. El hecho de vivir justamente en zonas de montañas, zonas rocosas, hizo que estos grandes pueblos, estas grandes naciones tuvieran una vida sedentaria. ¿Y qué pasó? Lo que en los análisis que se hacen normalmente se dice es que les resultó fácil a los españoles
hablando mal, insisto con eso de mal y pronto, ¿verdad? Por lo práctico y lo rápido, los mataron a todos prácticamente allí en el sitio donde estaban. Con los guaraníes ocurrió algo muy diferente, nunca estaban en un mismo lugar, siempre fueron nómadas. Hoy estaban acá y mañana allá, y mientras iban acá ya ellos estaban allá. Hasta hoy digamos el espíritu del guaraní es ir de un lugar a otro por aquello de que en la naturaleza, es la naturaleza la que nos provee. Entonces está la miel, está el río con los peces. Fíjate que tampoco se hicieron carnívoros muy recientemente. La vaca y la oveja y la cabra llegaron con los conquistadores. Lo máximo que consumían, peces, ni siquiera huevo, porque ellos dicen en el huevo está la vida. La miel de abeja, los frutos, casi vegetarianos. Entonces, ¿qué hacían? Agotaban un lugar y tomaban sus elementos básicos. Que nunca tomaron un camión enorme para llevar la ladera, la cama, el televisor. En el caso de ellos fue acá en la espalda, su tembipurú. Tembipurú son los utensilios. Y de la costa llevaban sus embarcaciones, iban 2, 3, 5 kilómetros más, se asentaban nuevamente. Nunca jamás construyeron el material. Entonces todo eso complicó, y el territorio americano de esta parte, un territorio mucho más boscoso, lleno de montes, y lo que en el otro lado no ocurrió. Se calcula que la razón, digamos, de eso que estabas mencionando, de por qué no tuvieron tanta promoción y sobre todo por qué fueron eliminados tan rápidamente, fue eso, el tener una vida localizada en un sitio. Claro, los otros estaban ahí ubicados y ellos entonces divagaban, digamos, iban de un lado a otro. Y eso también les permitía sobreponerse a todos estos ataques y ese tipo de cosas. Bueno, realmente es fabuloso lo que nos dice acá David Galeano Olivera, magistral, esta exposición, te felicito de corazón. Muchas gracias. Y acá la gente valora lo que vos haces realmente acá en nuestro país. El propio Estado, el propio gobierno valora el propio Ministerio de Educación, sabe la importancia tuya en lo personal y en la parte de la cultura, cómo manejas el idioma y cómo das, porque vos aleccionás no solamente lo concernente al guaraní, sino ejemplificás con el español todas las cosas, ¿verdad? Entonces es mucho más llamativo, mucho más rico y, en fin, todo lo que expresás. Bueno, justamente, Bruno, yo este año estoy cumpliendo 50 años dedicados a la promoción del guaraní, ¿verdad? Yo empecé muy temprano en el colegio, en el Colegio Nacional. Yo estudié guaraní en 1974 empezaba, y estudié 6 años de guaraní. Y luego de allí compartí, me tocó recorrer el camino con tanta gente, muchos de ellos obviamente ya no están. Y hoy en día yo comparto esta actividad a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con muchísima gente. Pero de motus propio vos comenzaste así, digamos, a forjar esta... De hecho, yo tuve mis mentores y uno de ellos fue el profesor Pedro Moliniers, ¿verdad? Por el camino me tocó conocer a otra gente y con varios amigos justamente gestamos lo que es hoy el Ateneo, que también cumple 40 años. Y para que tengas una idea, 140,000 personas aprendieron con nosotros lo que se llama en un año un curso básico guaraní. 32,000 personas recibieron un título de profesores de guaraní. Son profesores que hoy trabajan en escuelas, colegios, ocupan distintos cargos dentro de sus comunidades. Hoy tenemos más de 12,000 licenciados, más de 2,000 magísteres y cerca de 300 doctores en lengua guaraní. Y esa es una pincelada de cuánta gente hoy está involucrada. En mi caso se da el hecho de que por ser la cabeza de un proyecto, entonces probablemente soy una persona más visible, pero yo no puedo bajo ningún punto de vista desmerecer un trabajo enorme que más de 100 directores del Ateneo hacen en 100 distritos de todo el Paraguay. Y lo importante, todo eso se hizo y se hace a pulmón. Nunca tuvimos un solo guaraní proveído por el Estado paraguayo por alguna organización internacional. Hoy somos una institución instalada
tenemos un edificio que se llama Guaraní Roga, que es la única casa que tuvo y que tiene el guaraní. Imagínate, en toda la historia. La única casa. Única casa, y se llama por eso Guaraní Roga. Está acá en Fernando La Mora. Te vamos a invitar próximamente a que nos visites allí. Bueno, pero yo también destaco la calidez, primero, y el apasionamiento con que vos enseñás, con que vos mostrás, con que vos, digamos, proyectás lo que sabes, sino también cómo hablas el español, porque tu español es riquísimo. Tu español, porque yo conozco y por acá pasa otra gente que habla muy bien en guaraní, se expresa muy bien en guaraní, pero al traducir al español, ahí como que se resbala y el idioma español de esa gente no condice con la magistral manera de enseñar el guaraní, digamos, de interpretar el guaraní. En el caso tuyo, no sé con cuál de las lenguas quedarnos, porque hablas magistralmente el español, ¿verdad? Es la práctica y los muchos años también. Y se adosa ese temperamento y ese vozarrón que tenés vos. O sea, que adorna aún más ese conocimiento impresionante del yo querido aprendí David. A lo largo de este tiempo, Bruno, algo importante. Que no suene esto a una especie de digamos, de intención de vana y de intento no sabemos. Yo aprendí a competir conmigo mismo. Y yo cuando hago algo, entonces trato de hacer bien. Si voy a hacer mal, no hago. Entonces competir con uno mismo. Yo compito conmigo. Normalmente la gente, y fulano, yo nunca me preocupo de eso. Yo me preocupo por lo que yo hago y trato de hacer lo mejor que puedo. Es lo que nosotros decimos siempre acá, bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, no porque fulano, mengano, o sutano, dice así que mismo, es. Sutano. Nosotros decíamos sultano, es sutano. Sutano. Mengano, ¿verdad? Sí, y perengano también. Y perengano también. Sutano, no sí. Es sultano, entre paréntesis. Bueno, eso aprendí hace poco, porque siempre que yo seguía la famosa tradición. Querido maestro David Galeano Olivera, muchísimas gracias. Olivera también es un apellido medio indígena, ¿verdad? No, en este caso fue portugués. De portugués. Y por obra y gracia de un funcionario del registro civil de Oliveira, pasé a Olivera. Así. Olivera es portugués. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Porque la tapa del sí, ya sé, la tapa del diario ABC muy especialmente fue hecha en guaraní totalmente y tiene la siguiente hoja, tener la tapa en español, pero ¿ahí qué quiere decir? Hoy 7 cuaucan en hecho getar en Viapo Bairje. Hay 7 informaciones que refieren al mal desempeño de Nenecho. Famoso Nenecho que está en todos lados está Nenecho. Bueno, Día del Idioma Guaraní, Día Internacional de Ramen. ¿Qué? Ramen. Del ramen. De ramen, Del ramen. Sí. Fideos. No sé qué es eso. ¿Qué es? Ahí está. ¿Ramen es? Sí. Ramen. Debe ser chino, oriental tiene ese, ¿eh? Sí. Sí. Ramen, así. Sí. Pero acá falta acento en todo caso. Ramen. ¿Tiene un acento en la A o no? Porque Es palabra llana, por eso. Ahí está, sopa de fideos de trigo a ver, originaria el de ramen, Japón. el ramen se lee así, ramen. Sí. Es una sopa de fideos de trigo originaria de Japón que se popularizó a nivel mundial y se caracteriza por sus fideos artesanales servidos en un caldo con sabor intenso, qué rico, acompañado de diferentes ingredientes como carnes, huevos, algas y verduras que varían según la región de Japón y la preferencia personal. Ahí va otro platillo delicioso, o sea que hoy hay que comer esto. Hoy es el día del ramen. Bueno, querido profesor David Galeano Olivera, un abrazo grande, bienvenido siempre, fuerza y adelante. Tenés que seguir a como dé lugar, porque sin vos nos morimos todos. Entonces. Eso es mucho para mí. No, pero en serio. Bueno, Nadie tiene la maestría esta de comunicación que tenés vos, la sabiduría también de congeniar dos lenguas que no son fáciles.
la autóctona nuestra, digamos, y el español, pero ambas con la misma riqueza, porque eso es lo sorprendente acá, porque a veces viene el que habla de origen guaraní, que toda su vida aprendió guaraní, pero al pasar al español como que cojea, sí. Y en el caso tuyo no es así, al contrario. Nadie va a saber, por ejemplo, si no se te presenta o si no te conocen, que vos dominás el guaraní. Vos perfectamente en español podés disertar hasta frente al Papa, digamos, a la persona más importante o influyente del mundo. Pero te quiero decir, nadie se va a dar cuenta que vos guardás, entre comillas, ese poder comunicacional de un idioma autóctono de tu país, porque a veces se dice, sí, yo hablo varias lenguas, hablo esto, lo otro y lo demás allá, pero hablan hasta ahí nomás. Pero en el caso tuyo, vos enriqueces la misma lengua con las cuestiones idiomáticas, el juego de palabras y todas las palabras, justamente, valga la redundancia, las palabras que utilizás al comunicarte, ¿verdad? Así que yo realmente le saco el sombrero ante David Galeano Olivera, fuerza y adelante. Y a tu señora que está ahí, ¿cómo se llama tu señora? Sabina, un abrazo grande también, Sabina, porque no sé si ella te aguantó o vos le aguantaste, pero... Creo que entre los dos la cosa. Vamos a ser democráticos. Bueno, no, sí, pero ella me aguanta. 50 años de... 42 años de casado. 42 y 50 años de manejar el idioma guaraní de Paraguay. Es realmente... ¿Y quién te premia vos así? Alguien te tiene que premiar. No, trabajamos porque nos gusta, ¿eh? Nos gusta, es lo mismo que lo tuyo, es pasión, ¿verdad? No, pero hay mucha distancia. Bueno, David Galeano Olivera, muchísimas gracias. Licenciado en lengua guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya a través del Ateneo, especialista en metodología de la investigación aplicada a través de la UNA y doctor en lengua guaraní, por parte del Ateneo. Es catedrático David Galeano Olivera en la Universidad Nacional de Asunción de Itapúa y en la Universidad Tecnológica Intercontinental. ¿Vos naciste en Itapúa? No, mi madre es de Trinidad. Yo ya nací acá en Asunción. Me crié un buen tiempo también por Yutí en Cazapá. Y bueno, acá, por suerte en algún momento la Municipalidad de Asunción me declaró hijo directo de Asunción. ¿De Necho? No. Qué afirmación tan fuerte Esto para romper el no, que tampoco tiene al margen de eso, siempre un orgullo ser parte de Asunción. Sí, por supuesto. Querida Asunción. Bueno, docente universitario, docente de guaraní, castellano, antropología cultural, sociología paraguaya y metodología de la investigación en las facultades de Filosofía, Instituto Superior de Lenguas, Ciencias Médicas, Instituto Doctor Andrés Barbero, sí. Enfermería, Obstetricia, Ciencias Exactas y Naturales y Politécnica. Dios mío. Bueno, se ve que estudiaste mucho y te mereces todo el aplauso del mundo. Muchas gracias. Querido David Galeano Olivera, bienvenido siempre, a las órdenes, fuerza y adelante, ¿te parece? Igualmente. Aquí hay una vocalista que viene de una parte de Europa, ella se llama Cristina Vitiuska, que se centró en Paraguay, se enamoró de Paraguay y aquí está con su marido, el que era su marido, pero sigue siendo la pareja musical de Cristina, no recuerdo el nombre, ahí está Ovelar. Y aquí de Demetrio Ortiz, dice ella, a ver. A ella, lo que dejé. Sí. ¿Está bien escrito eso? Sí. Lo que dejé. De Demetrio Ortiz, señoras y señores. Somos BM Online. Conectate con nosotros.